del Congreso del Estado de Tlaxcala acerca de la ley vicaria y qué es lo que opinamos acerca del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y de los activistas que se encargan aquí de la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes en el estado de Tlaxcala. Así que acompáñanos, por favor, aquí voy a dejar el teléfono para que nos puedan escuchar de manera muy puntual en la conferencia de prensa. Ok, pues muy buenos días a todas, a todos. Comentarles, pues bueno, hoy se convoca a una rueda de prensa de carácter urgente. Fue urgente porque se nos hizo un llamado vía telefónica a su servidora, donde nos convocan a una reunión el día de hoy a la 1:00 p.m, en el cual, bueno, se pretende que nos muestren un dictamen que creo, bueno, ya se filtraron 2 dictámenes de lo que posiblemente sea la violencia vicaria. Entonces, a nosotros nos habían comentado de manera general que iban a hacer algún foro para que estuvieran presentes todas las organizaciones, sobre todo del tema de violencia vicaria. Para nosotros es importante decirles y enviar a través de los medios de comunicación a los diputados que es importante conocer a profundidad qué es lo que van a legislar. Hace unos días escuchamos a una diputada que mencionaba que solamente había 6 estados con el tema de violencia vicaria, y eso es totalmente falso. Ya existen en todo el país los dictámenes presentados por violencia vicaria, y por parte del frente que voy a ceder en este momento el uso de la voz, ellas ya tienen 20 estados en donde se ha aprobado la iniciativa, o en este caso la reforma, porque es una reforma al tema de violencia vicaria. Nosotros creemos que no es adecuado que solamente una o 2 organizaciones estemos presentes cuando hay más organizaciones que están trabajando este tema. Y bueno, en el caso del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, tiene presencia en todo el país ya sus células, sus trabajos, sobre todo con sobrevivientes de violencia vicaria, y que bueno, que son principalmente quienes representan al Frente Nacional. Motivo por el cual, al ver esta situación y también la presión, porque hemos visto que urge que se legisle y se apruebe, pero no queremos que se apruebe en un marco de tener la fotografía y hacerlo o politizarlo. Nos interesa una reforma que sirva para las mujeres que han sido víctimas de esta violencia y que sea estudiada y comprendida para que lo puedan entender los jueces, los ministerios públicos y quienes participan como operadores de justicia. Es entonces la importancia por la cual hoy, de manera rápida, pedimos que al realizarse a la 1:00 p.m. esta reunión, que yo espero, y lo voy a decir así, yo espero que sean los y las diputadas quienes nos están citando, y no nos vayan a colocar a una persona que no se encarga de debatir lo que es la violencia vicaria, porque sería lamentable que no entienda, o que alguien está haciendo el dictamen y no los diputados y diputadas estén conocedores de la profundidad. Se habla de 7 iniciativas propuestas, se habla que hay un debate hace unos días previo al 8 de marzo, su servidora junto con más organizaciones fuimos convocadas para que nos integraran a una mesa de trabajo que terminó no siendo mesa de trabajo, sino que nos decían que en el marco del 8M iban a aprobar la violencia vicaria, y cuando hicimos preguntas específicas no nos sabían responder, como por ejemplo, la iniciativa que están proponiendo y su dictamen va a estar ¿en dónde? ¿En la ley general que garantiza una vida libre de violencia? ¿O va a estar también en el Código Penal? ¿O va a estar en el Código Civil? ¿O cómo lo van a trabajar? Hubo un debate entre las propias diputadas en donde no sabían dónde se iba a hacer la reforma. Unas me dijeron que solamente en la ley que garantiza una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, y otra dijo que en el Código Penal y hasta el Código Civil. Pero el punto es que no se pusieron de acuerdo ese día y hablaron de la posibilidad de ampliar estos ejercicios, y de manera económica supimos que iba a haber foros, y ahora solo nos están citando a un grupo de personas. Ni siquiera quiero pensar, y yo espero que estén más personas el día de hoy, motivo por el cual invité, y era importante que estuviera el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, para que también ellas generaran el posicionamiento y se tenga cuidado de que no vayan a aprobar
lo que ocurrió en un estado en donde están denunciando a las verdaderas víctimas por violencia vicaria. Y entonces eso sería lamentable, porque entonces las mujeres estarían siendo lastimadas a través de una iniciativa que emprendieron las mujeres para la defensa de infancias y de las propias mujeres. Voy a dejar este lugar a mi compañera Luz, que ella nos acompaña el frente a través de todas las que han fundado el movimiento del frente, y bueno, que designaron hoy que estuviera Luz con nosotros, pero que bueno, Jennifer, Ale y bueno, las compañeras que siempre hemos estado en los estados como Tijuana, donde estuvimos también en Baja California, también ya trabajando, y que se han estado haciendo los trabajos en los diversos estados, y ya se está probando, e incluso el último que fue Baja precisamente, y que ya incluso fue publicado en el periódico oficial. Entonces pues dejo este lugar para que nuestra compañera nos pueda compartir el escenario tanto nacional, el mensaje del Frente Nacional, y a su vez pues el posicionamiento para Tlaxcala. Pues hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Susa Redondo. Yo hoy vengo en representación de las cofundadoras Jennifer Seyfried, de Alexandra Bolín, de Lisi en Guadalajara. Yo soy representante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria en el estado de Puebla, soy precursora de la ley, soy la única abogada que tiene un incidente innominado por violencia vicaria en materia familiar y evidentemente mi carpeta por violencia vicaria en materia penal. En el estado de Puebla hemos tenido muy buenos resultados, tenemos 2 indiciados en este momento como posibles agresores vicarios dentro del estado de Puebla. Lo primero que quiero pronunciarme es mi reconocimiento a las diputadas Diana Torrejón Rodríguez, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y Lorena Ruiz García, así como de la maestra Jacqueline Ordóñez Blas de Fer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. La realidad es que al filtrarse estos 2 proyectos, dictámenes de ley vicaria en el Estado de Tlaxcala, vemos 2 directrices o dicotomías muy marcadas. Una en donde si la propuesta o el dictamen que nos van a presentar el día de hoy es una posible y una velada iniciativa en donde también van a ingresar a las mujeres como posibles agresoras vicarias, lo cual contrarresta toda la visión de violencia vicaria emitida por Sonia Bácaro, que es quien instaura el término de violencia vicaria en el 2012 desde España. ¿Por qué es importante determinar la violencia vicaria como una violencia de género? Pues porque es la suma de todas las violencias que las mujeres hemos venido pasando. Incluso me parece muy peligroso que, de acuerdo al dictamen, sus propios números manejan que en el estado de Tlaxcala tenemos, si no, lo voy a tomar por aquí en un momento, porque quiero dar el dato específico. Según reportes de la Banavín, tan solo de diciembre de 2021 a enero de 2022 hubo 827 reportes por violencia vicaria, de los cuales se señaló que era el varón quien la cometía en 369 ocasiones y solo 51 mujeres aparentemente, mientras que 407 personas no precisaron el sexo. Sacando números, hablamos que el 44.61% de las mujeres dicen que esta violencia es cometida por los hombres, mientras que el 6.1% dicen que los hombres es de las mujeres. Cuando hablamos de equidad y de igualdad, aquí está la discusión permanente en el tema de violencia vicaria. Y por eso es que lo digo fuerte y lo digo contundente. La realidad es que las estadísticas no ayudan ni benefician esta versión de los hombres en la cual dicen que las mujeres cometemos violencia vicaria. La realidad es que solo son 51 reportes, sin que se tenga la certeza de que efectivamente para hacer violencia vicaria se requieren bastantes puntos anteriores, es decir, tuvo que haberse existido una violencia económica, física, psicológica, sexual, previa, antes de que sucediera la violencia vicaria. Y esto es un fenómeno que sucede exclusivamente de los hombres hacia las mujeres. Hablamos mucho también de la igualdad formal, ¿no?, ante la Constitución, porque muchos dicen que esta ley es anticonstitucional porque no tiene una igualdad ante la ley.
Es decir, nosotros las mujeres tenemos unas ciertas prerrogativas que nos han otorgado la firma en las convenciones de los derechos de las mujeres, específicamente la CEDAW, en donde tenemos acciones afirmativas, las cuales efectivamente son acciones provisionales, con la finalidad de buscar esta igualdad. Mientras no existan las condiciones para que tengamos una igualdad de jure y de facto, necesitamos estas acciones preventivas, correctivas, afirmativas y positivas en favor de las mujeres, que tanto necesitamos de esta igualdad y de esta equidad. Es una realidad que somos más las mujeres y que este fenómeno de violencia vicaria ha pasado durante mucho tiempo, solo que no tenía un nombre. Me he topado con mujeres adultas que lo que dicen es: mi papá me llevó de mi mamá. Y la realidad es que no es que mi papá me llevó, es mi papá me sustrajo, mi papá me retuvo y mi papá cometió violencia y ejerció violencia en contra del menor, que ahora ya es un adulto, o bien y también de la madre. Esto es lo que queremos justamente hoy discutir con los diputados del Congreso, porque a mi parecer el dictamen es un dictamen velado, en donde deja abierta la posibilidad a que también exista la posibilidad de determinar a las mujeres como agresoras vicarias. Y entonces les vamos a dar muchísimas más prerrogativas a aquellos hombres que ya de por sí, siendo que la violencia vicaria les da este ejercicio de poder a través de las guardas y custodias, a poder sobajarnos y a poder retirarnos muchísimo más las maternidades a las cuales estamos peleando. Recordemos que la violencia vicaria es esta necesidad de control sobre la mujer a través del vínculo filial con los hijos, con las personas adultas mayores. Y me parece que en Tlaxcala también están vislumbrando a las mascotas como un abstracto y un ámbito en el cual también se puede generar este cierto tipo de control y manipulación. Sin embargo, el dejarlo en libertad y solamente poner un agravante por ser mujer me parece peligroso y me parece que no está apegado a los principios que dictan las propias convenciones para la erradicación de la violencia de los tratados internacionales. Y sobre todo me parece más peligroso porque los ponen de fundamento y de base. Y entonces ponen de fundamento y de base algo que sirve para protegernos en nuestra contra. Eso es lo que queremos hablar hoy con los diputados. Me parece acertada el pronunciamiento de mi compañera. Es preciso que tanto Jen como yo hoy tengamos contacto con los diputados y sobre todo los diputados que están en contra, aquellos que dicen que somos también las mujeres violentadoras vicarias, para que podamos explicarles esta situación. Lo mismo que hoy les estamos diciendo aquí con ustedes. Y podamos llegar a puntos de acuerdo y sobre todo a que también haya una armonización legal. Recordemos algo importante. El reciente 8 de marzo se aprobó en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados la Ley Federal para la Violencia Vicaria. Es decir, la Ley Federal va a contemplar 3 reformas en específico. La Ley a un acceso para una vida libre de violencia federal, el Código Penal Federal y el Código Civil Federal. El dictamen de Tlaxcala no contempla esas leyes, al menos no la ley para un acceso libre de violencia, sí la contempla en su Código Civil y la contempla en el Código Penal y en otros ordenamientos de Tlaxcala en específico, sin que le intervenga la ley para un acceso para una vida libre de violencia. Por eso es que los artículos, sobre todo en el Código Penal, son tan abiertos a aquellos que cometan esta sintaxis que pudiera parecer muy inocente, deja mucho a la ambigüedad, y al ser ambiguo entran todos y cualquiera, y eso es lo que determinantemente aquí no lo vamos a permitir. Desde los miembros de la sociedad civil, desde los activistas, no podemos permitir esa situación. Tienen que estar apegados incluso a lo que ya se está estableciendo a nivel federal, porque si no, lo que va a venir posteriormente son acciones de inconstitucionalidad, porque no pueden estar diferentes a un ordenamiento federal. Si tienen alguna duda, yo creo que hasta aquí es la cuestión técnica. Estaremos puntualizándoles de manera remota y al mismo tiempo en el momento en que estemos en el Congreso cómo vamos las negociaciones y cómo es que se va a dar esta situación, porque requerimos de su ayuda a medios de comunicación. La realidad es que
Ustedes han sido impulsores también de estas leyes. Es cierto lo que dijo mi compañera. Nosotros a nivel nacional, las colectivas, hicimos el trabajo al revés. Empezamos de estado en estado. Y es hoy que tenemos 20 estados en la República de 32, más la ley federal que ya está aprobada y que está muy próxima a ser publicada en el periódico oficial de la Federación. Con los tres ordenamientos. Es correcto. Aquí, ¿cuándo se van a reunir con los legisladores? Hoy a la 1 de la tarde. ¿Para cuándo se prevé que se presente esta ley en el Pleno? Eso nos preocupa, por eso es que hicimos de emergencia esta rueda de prensa. Esperemos que no lo quieran hacer mañana o el jueves, porque no puede ser que tengan tanta, o sea, nosotros lo que decíamos, necesitamos analizar. Hoy nos vamos a sentar, esperamos que sean los diputados con sus secretarios técnicos, pero si solo es el secretario técnico, y también preguntaremos qué conocimiento tienen sobre el tema de la violencia vicaria, porque bueno, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria son mamás, muchas de ellas abogadas, muchas de ellas se hicieron abogadas de práctica, no necesariamente de litigio o que tengan el título, pero son mamás quienes están peleando por sus hijas, por sus hijos y adolescentes, que muchos de ellos, como el caso de Lizzy precisamente, donde cuando fue la mamá al cine, cuando volteó ya se habían llevado a sus hijos. Así también tenemos situaciones como el caso de nuestra amiga Alejandra también, que incluso ya atentó este agresor contra ella haciendo acciones legales. En el estado de Tlaxcala, ¿cómo lo estamos viviendo? No estamos lejos y por eso nos preocupa. Hay muchas mujeres denunciadas por violencia familiar y han creado o fabricado esta imagen para separar a sus hijas, a sus hijos y adolescentes y no permitir la convivencia. Entonces, si la violencia vicaria se legisla mal, entonces le están, como lo acaba de mencionar precisamente mi compañera, las disposiciones internacionales, nacionales, que han sido a favor como acciones afirmativas a favor de las mujeres, van a ser utilizadas en contra. Y todo por un pensamiento de los hombres también sufrimos. Claro que sí, pero no es la violencia vicaria, tiene otro nombre. Y como los mencionó, esto es un estudio de género. Tiene que tener conocimiento cómo es que va a protegerse la situación de las mujeres y en dado caso que quieran pues trabajar con el tema de los hombres, tendrán que colocarle el nombre correcto, pero no es violencia vicaria. Ese es otro tema. Por eso también debo señalar que dentro de los diputados también está el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, también está el diputado Jorge Caballero Román, dentro de estos debates propuestas de dictámenes. Lo más importante es que hay una gran disyuntiva y coyuntura en determinar incluso términos gramaticales que, como les dije, parecieran muy inocentes, pero que la realidad, al dejarlos tan ambiguos y tan abiertos, dejan la posibilidad abierta a cualquiera. Y un agravante para en caso de mujeres. Me parece riesgoso y me parece que no vamos a estar de acuerdo en que esto suceda y que vamos a ser muy puntuales, y por eso es que requerimos su apoyo para que podamos estar pues muy al pendiente y poder dar a conocer a esto a la sociedad y que nos podamos organizar todos. ¿La escala de diputados que están en contra? Nosotros supimos, todavía no tenemos como la claridad, nos vamos a enterar, pero sí sabemos de un diputado hombre que señaló, no lo voy a ventilar todavía porque hasta que me diga si está ahí, que eso fue todavía un dicho, pero señaló que también los hombres sufren. Y yo estoy de acuerdo en que puede existir algún tipo de violencia hacia los hombres, pero no es la violencia vicaria. Y yo creo que el tema es que puedan conocer. Yo lo que he propuesto al Congreso es que permitan que venga el Frente Nacional, que tiene 20 iniciativas, insisto, que son las que han recorrido el país mostrando y perfeccionando en una de las que se ha considerado como una de las ya más trabajadas, que es el caso de Yucatán. Y bueno, de Puebla. El de Puebla, exactamente. Ya tenemos dos vinculados a proceso por violencia vicaria, y en mi caso yo tengo un incidente por violencia vicaria en materia familiar. O sea, no hay tal a nivel nacional, más que son los primeros en Puebla a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Así es. Jenny, frenar justamente esta iniciativa hasta que se publique la nacional. No, nosotros no queremos frenar, al contrario, nosotros nos surge que esto ya esté en los estados. Lo que queremos es que no se legisle por legislar. A la bim, bom, bam, la mujer
la mujer. Ra, ra, ra. Ok, bueno, gracias. Pero bueno, estaba diciendo, hasta se me fue. No, nosotros lo que queremos es que se legisle de manera correcta. Es decir, hay datos. Este número, por ejemplo, que comparte nuestra compañera, es a nivel federal. Eso no obra acá. No tenemos números, datos, ¿de dónde están sustentando No, esto? de hecho, esto sí es de Tlaxcala, son datos de Tlaxcala que son aportados en el mismo dictamen, pero que pareciera que no está tomando en consideración en favor de las mujeres. ¿Ese dictamen quién lo presentó? Se filtró el dictamen, se filtraron, no lo tenemos nada más nosotros, están integrados, pero la verdad es que los dos están como que tienen dos puntos. Quiero pensar que el que está diciendo hombres y mujeres, el que dice solo mujeres, pero solo como agravante, es decir, se tiene que profundizar, si no nos va a pasar lo de otras reformas que están bien, pero a la mera hora no funcionan en la práctica. O que quedan cortas. La realidad es que sí, hemos hecho un estudio comparativo desde el Frente Nacional contra Violencia Vicaria y hay muchos estados que solo permitieron el acceso a una vida libre de violencia, en la ley para un acceso a una vida libre de violencia. Y tenemos que trabajar todavía más en abonar a más reformas, porque necesitamos el Código Penal y el Código Civil, sí o sí, para poder buscar la defensa de los derechos de las niñas y adolescentes y de las mujeres, tanto en los juzgados familiares como en las procuradurías de defensa de los derechos de ¿En los los códigos penales cuánto es el castigo, la sanción? En Tlaxcala se está proyectando de 4 a 6 años. ¿En otros estados? En otros estados llega igual de 4 a 8 y aquí tiene la especificación de que si llegan a devolver a los menores, podría disminuir la pena de 1 a 3 años. ¿En materia civil? En materia civil es lo mismo, lo que pasa es que se tiene que llevar en ambas materias. La violencia vicaria no es de un aspecto, de un ambiente nada más, es decir, no solo se tramita desde la materia penal, sino tampoco se tramita solo de la materia familiar. Para la recuperación de los menores se requiere la tramitación en la materia familiar, por eso necesitamos que estuviera en el Código Civil. No debe ser separada, digamos. No debe estar separado, debe estar en las dos y debe tramitarse de manera conjunta en las dos. Y además hay que señalar que Tlaxcala no tiene un código familiar. Por ejemplo, el estado de Hidalgo sí tiene un código familiar que ya está muy superado el tema, pero por ejemplo Tlaxcala seguimos trabajando con el Código Civil y con lo que podemos hacer, sobre todo utilizando de manera, que se utiliza como de manera supletoria, pero también nos estamos auxiliando en estos temas, sobre todo con las tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, cuando pudiéramos ya tener esas iniciativas o ese trabajo en el Estado para proteger en general, van a ser las familias, si protegen realmente a través van a proteger familias, no solamente a un grupo de personas. Y sobre todo mencionar que el Frente Nacional contra Violencia Vicaria y cualquier otra colectiva de violencia vicaria atiende a juzgar con perspectiva de género y también a juzgar con la perspectiva de infancia, ambas contempladas en protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo ministro presidente, ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el año pasado mencionaba y reconocía la figura de la violencia vicaria como un fenómeno que está sucediendo en los juzgados, como algo que ya está pasando y que necesitamos tomar cartas en el asunto. Es por eso que es determinante que esto se legisle de manera correcta, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, vamos a darles puntual seguimiento y les estaremos informando cualquier situación que suceda ahorita en la reunión y que ustedes nos puedan ayudar a justamente a dar a conocer a la ciudadanía esto que está pasando en la ciudad de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todas y a todos y bueno, pues estamos en contacto. Yo sí tengo su número, no se preocupen, se los paso para que podamos dar puntual seguimiento y podamos estar haciendo los comunicados. Ya el Frente Nacional a través de su página también realizará el comunicado respecto a lo que tengamos y sostengamos en reunión para poder, pues sobre todo llegar a buen término el tema de la violencia vicaria. Es urgente, sí, pero no se puede legislar al vapor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a estamos todos. Al pendiente. Hasta luego. Estamos al pendiente. Estamos en contacto. Por favor, hashtag